bueno, hoy la presidenta salió al calce, explicó el tema y pues tenemos aquí a un titán de estos conocimientos económicos, que es el buen Oscar, y aparte didáctico y que explica todo de forma sencilla. No se va ahí con payasadas como este señor que fue a Harvard a burlarse de México. Entonces vamos con esto y lo comentamos. Son varias razones, la mayoría internacionales, no tienen que ver con la economía mexicana. De acuerdo con lo que me informan, una parte tiene que ver con las modificaciones de tasas en Japón, que afectan los capitales en todo el mundo, o el movimiento de capitales en todo el mundo. Y la otra también, según plantean algunas declaraciones de uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, yo creo que son declaraciones en la campaña. El tratado no está en riesgo. Lo vimos aquí con las y los empresarios estadounidenses. Hay integración económica y Estados Unidos dependen mucho ya de su principal socio comercial, y México también tiene mucha interrelación con la economía de Estados Unidos, y Canadá también, pero principalmente Estados Unidos. Y como lo dijimos ahí, estuvimos totalmente de acuerdo, no es que haya competencia entre México y Estados Unidos, ni en la industria automotriz. Nos complementamos. Pues ahí está, Oscar, ahí tenemos la imagen ahí del tipo de cambio ahí que capturamos, ahí está, se acabó el superpeso, lo dicho, ya pasó la barrera psicológica, dijo Jalife, anda ya en la sala de prensa de los BRICS, debería estar más pendiente de lo que se dice allá que de esto, pero de su judeofobia y claudiafobia. Claro. Pero bueno, Oscar, ¿cómo ves esto? ¿Cómo estos movimientos? ¿Cómo los explicas? Y ¿por qué habríamos o no de alarmarnos, como dicen estas personas? Sí, exacto. Pues fíjate que sí, este es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo porque pues venimos de este proceso ya, de este cambio, ¿no? De sexenio, el primer cambio de los sexenios de la Cuarta Transformación, y que es una tendencia totalmente diferente, ¿no? Antes sistemáticamente la moneda iba perdiendo valor frente al mundo, es decir, su participación se va reduciendo, y ahora lo que vimos fue un cambio de ruta, ¿no? Que ese es a lo que nos referimos con el superpeso. No es porque aquí luego da la sensación de que el superpeso está anclado a un número, ¿no? Es decir, que porque rompió la barrera de los 17, no, así se nos presentó. Pero el superpeso, el concepto de superpeso en este momento significa, uno, que rompes con la tendencia de depreciación y empiezas a apreciarte. El que hayamos roto la barrera del 17, pues es lo que comenzó mediáticamente a hablar del superpeso. Y luego empezamos a ver una recuperación, es decir, un remonte hacia los 19 en campaña, que es donde sucedió lo que comenta la presidenta de Japón, porque es verdad que la moneda tiene dos energías, ¿no? La especulativa, que es lo que tiene que ver con el carry trade y tiene que ver con este asunto de que regresaron muchas inversiones a Japón, porque pues mucha gente estaba haciendo negocios, ¿no? Con el diferencial de las tasas de interés muy bajas, negativas en Japón, y muy altas, ¿no? Al 10, 11% en este país, pues ahí es donde estaba el negocio, ¿no? Entonces, a la hora que sube, a esto se refiere la presidenta, en el momento en el cual se recupera la tasa de interés en Japón, que era negativa, pasa a terreno positivo y hay una corrida de recursos hacia allá, ¿no? Esto es lo que nos movió de esta manera. Pero ahora sí, a lo que voy es de que el concepto de superpeso no está necesariamente, no tiene que ver con esta barrera de los 20 ni siquiera, sino que el concepto del superpeso quiere decir de que a pesar de estos movimientos, se mantenga el proceso de desarrollo real del país, es decir, que no haya afectaciones, sobre todo impactos, por ejemplo, al control de deuda, impactos a lo que se hace en el ejercicio presupuestal. Por eso la austeridad republicana, decíamos, es además un arma contra esta perspectiva, es decir, haces valer mucho más los pesos del presupuesto para seguir creciendo y ir ampliando tus capacidades, ¿no? Entonces, ese proceso
toda esa macroeconomía es sólida. O sea, esa es su condición. Entonces, el que esté ahorita en 17 o que pase a 20 o que rompa la barrera, si esto no se traduce en desequilibrios para la economía real, es símbolo del superpeso, es decir, que se convierte en un pivote, es un proceso de permanente cambio, ¿no? Y eso así es, el mercado es volátil por naturaleza. Lo que hacen, el secreto que utilizan los economistas neoliberales, es que pues están jugando siempre con el corto plazo, ¿no? Si subió, entonces dicen, ya listo, ¿no? De aquí nos agarramos para empezar a producir el pánico, pero pues es tanto como en un oleaje, ¿no? Que pensar que porque la ola ya ha roto, entonces el mar ya está en calma permanente, es decir, estas subidas y estas bajadas son propias de esa volatilidad, e insisto, el superpeso se mide siempre y cuando esos movimientos no derrumben el proceso de reconstrucción de la base industrial, y pues en ese sentido, pues en realidad la ruta es ascendente, ¿no? Sí, había por ahí un personaje que decía, cuando haya sangre en las calles, compra, compra, ¿no? Se aprovechan de estos vaivenes, de estos pánicos creados, y lo importante, bueno, esa es mi percepción, que me tocó una mega devaluación con Peña, que de la cual nadie habla, y que yo me acuerdo porque yo cuando regresé a Tijuana, Ciudad de México, algo que tenía 2 trabajos y ganaba de $2,000 al mes. O sea, estaba a 14 pesos el dólar. Y cuando se fue Peña, llegó a estar a 23. 23. O sea, y ahí era cuando sacaron a esta señora, la ex esposa de Eric Rubin, a decir que no pasaba nada. No pasaba nada porque la comida la compramos en México y no en Estados Unidos, y uno como que, pues ustedes destruyeron nuestra soberanía alimentaria y eso, importamos, o sea, en 2017, 18 importamos, quién sabe, gran porcentaje de nuestra comida, y pues ¿en qué compraba esa comida, no? Pues en dólares, o sea, era ridículo, pero bueno. ¿Cómo ves Cuba para ir comentando esto? Pues mira, yo estoy de acuerdo con el doctor, el superpeso se mantiene, la economía está fuertísima, fuerte, lo que dijo la doctora, que Estados Unidos ya depende de nosotros como nosotros dependemos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho miedo al monstruo de las 1000 cabezas que se llama China, que se está acercando mucho a México, muchísimo se está acercando a México, y que está teniendo posibilidades de inversiones brutales en México en la empresa automovilística. No sé si se ha visto eso, Doc. Si nos puedes poner a los 3, Marvel, por favor. Se ha visto eso, que la empresa automovilística china está caminando a una velocidad que de veras ya ha desplazado a muchas empresas automovilísticas. Inclusive está en competencia durísima con Corea, con Surcorea y con Japón, porque los demás ya se los echó. Ya carros gringos, marcas gringas, están haciendo sus carros en China, ¿sí? Como por ejemplo ahora el último Actitude, que saca la Dodge Actitude, es hecho por GAT Motor, China. ¿Me explico? Toyota, Honda está hecho en China por GAT Motor. Y muchos carros como de Chevrolet, como la Grove, muchas de esas camionetas son hechas en China. Entonces, la empresa automovilística china en 5 años se ha desarrollado a una velocidad brutal y con altos estándares de calidad. Quieren poner una empresa muy grande aquí, no sé si será cierto, de la BYD, para construir carros eléctricos aquí, y más que México tiene el litio para hacer toda la cadena productiva completa. Entonces sería un golpe durísimo para Tesla. ¿Por qué? Porque a México, con una inversión, como decía China, no le interesan los Estados Unidos. Le interesa América Latina, le interesa el Caribe, y le interesa exportar a otros países cercanos, no a Estados Unidos. Entonces, ese miedo que tiene Estados Unidos de la cercanía de China, de la cercanía de Rusia, de la cercanía de la India, de muchos países, por ejemplo, India puede meter inversiones brutales en México en lo que es la parte farmacéutica. Tienen una de las empresas farmacéuticas más poderosas del mundo. Quieren hacer negocios con México también en lo de vacunas y esas cosas. Sería brutal. Nos quitaríamos la dependencia brutal que tenemos, como tuvimos ahora en la pandemia de las vacunas
de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, yo creo que por ahí viene el chantaje que México le puede meter a Estados Unidos y al orangután naranja para que se calme su pedito el güey, porque sabe que sin México no pueden vivir. La cadena productiva de Estados Unidos está enlazada totalmente con México. Si se rompe eso, Estados Unidos cae en una crisis primero financiera, me imagino, usted sabe más que yo, porque sería una bronca su producción, en una bronca alimentaria también ellos, porque ellos dependen mucho del aguacate, del chile, de muchas cosas que vienen de México, que ellos no pueden cultivar en sus tierras, ¿sí me explico? Por eso la importancia de lo que pasó hoy en la mañanera, eso de tener nuestra propia semilla, de tener nuestra propia independencia alimentaria, pero empezando desde la raíz de nuestra propia semilla de calidad, y empezar a producir nosotros con la adaptabilidad a nuestros climas y a los climas de zona en cada lugar. Esa es una cosa brutal que está haciendo el gobierno de México. Yo creo que va a disparar a México en producción de alimentos a nivel mundial. Y otra cosa, es también un punto de oportunidad con China, porque si China importa algo machín, es alimentos. Lo tenía con Argentina y ya mandaron por un tubo a Argentina. México lo puede sustituir, es un territorio mucho más grande, tiene muchos climas, tiene de todos los tipos de producción agrícola y ganadera. Entonces, agua Estados Unidos tiene que andar dibujando bonito, no salirse del cuadrito, porque México sí le puede pegar un susto, Sin embargo, sí. México sí puede subsistir, Sí, no sé cómo usted la vea, Doc, usted sabe más que yo. No, totalmente de acuerdo, mi estimado ingeniero, porque sí, o sea, por ejemplo, la palabra clave, o sea, creo que es muy importante la reunión que se llevó a cabo con los llamados CEOs o gerentes ahí de las grandes empresas, porque precisamente ahí lo que se estabilizó, lo que se marcó como gran dato es esta fortaleza que se tiene de negociación, porque en la misma reunión ya se habló de más de 20 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, y que se trata no de subordinación como era tradicionalmente, sino coordinación, ¿no? O colaboración, porque efectivamente yo creo que sí tenemos que insistir en tener muy claro que en estos momentos, pese a lo que es la tradición cultural, ¿no? De que Estados Unidos es lo todopoderoso y México no puede hacer más que recibir órdenes, ahora estamos en condiciones totalmente diferentes, y es precisamente por la guerra comercial que se tiene entre Estados Unidos y China. Es decir, esta reorganización que ha dado paso a lo del fenómeno nearshoring y tal, lo que significa es precisamente que México está en un momento en el cual se está convirtiendo en un punto cruz. Es decir, como en cierto momento Panamá fue importante por el cruce entre océanos, un cruce de agua, ahora México es un cruce de tierra. Es un punto clave en el cual lo que se está practicando, y coincido con lo que se señala, ¿no? Yo luego le sigo la pista al embajador chino, y desde hace un mes, pues está escribiendo en la jornada, está en eventos y está muy activo, ¿no? Anda activo, hasta con Noroña y la frega. Sí, no, pues Noroña, ¿no? Pues bienvenidos, ¿no? Y esas cosas pasan medio desapercibidas siempre, ¿no? Pero en realidad está diciendo, pues con plena claridad, ve que ahí la condición de fuerza de México es un hecho material. Entonces, pues, y lo del litio, pues no se diga, por eso el que López Obrador haya de inmediato haber dicho, a ver, el litio se nacionaliza, se hace la empresa para conducir esa cadena futura de lujo, ¿no? Y Olinia, que es el proyecto de hacer desde cero todo un carro eléctrico, pues es uno de los grandes aciertos, porque incluso estuvo de visita una economista vamos a decir que de la izquierda, del mainstream, ¿no? Mariana Mazzucato, que hablaba de que pues los países que se quieren industrializar necesitan no políticas en abstracto, sino perseguir un proyecto en particular. Y perseguir el auto eléctrico es una forma de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, México tiene, además de todo esto, coincido también que la economía norteamericana y la mexicana, pues ya son una, ¿no? Ya están, ya de facto, ya es la misma economía, es el bloque norteamericano. Entonces, creo que hay todas las condiciones, pues, sobre todo porque ahora ya no estamos en tiempos del siglo XX donde una relación excluye a la otra. Los BRICS, lo que precisamente están planteando,
es que tú puedas tener múltiples tipos de relación de acuerdo a los diferentes formas de país. Y creo que México es lo que va a empezar a practicar. Va a poder practicar grandes niveles de inversión dentro del bloque norteamericano y va a ser un puenteo también para el bloque asiático. Ahí tenemos la foto del embajador con Luis Alcalde. Ah, caray, mira. Ay, nanita. Aguas, aguas. Aguas. Ahí me suena que le están pasando tips de cómo se organiza el CPC, ¿eh? Exacto. Oye, del desierto hacemos bosques, ahí te van bueno, aquí hay un chingo de desierto. Aguas con los chinos, aguas. Y ahí tenemos una versión ahí del público de cómo va a ser nuestro coche eléctrico. Está perrón. Está perrón, ¿eh? Sí. Bueno, es ahí, Oye, por cierto, ¿te acuerdas de un programa que estaba Pepito que decíamos que una de las cosas que tiene que tener México también es su independencia económica? Sí. En ese sentido, los chinos y los BRICS son, sin que México se meta en los BRICS, porque sería ya bronca muy seria con Estados Unidos, pero que sí México tiene que comerciar con todos los países del mundo, no puede depender nada más de Estados Unidos, porque le da catarro a ellos y ya a nosotros no nos da neumonía, pero sí nos pone una bronquitis. Entonces, teniendo otro modo de buscar inversión con China, con Rusia, con la India, con otros países, la economía mexicana no es tan umbilical de Estados Unidos. Yo por ahí lo veo, no soy economista, lo mío son los aviones, pero por pura lógica creo que debe ser así. No sé cómo la ven ustedes. Sí, no, bueno, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, durante el modelo neoliberal, el problema que tuvimos en México fue esta hipertrofia del sector externo y el mercado interno totalmente desarticulado, ¿no? Y ahora el reto es eso, ¿no? El reto es ahora reequilibrar y no competir a través del propio sector exterior, sino a través de la fortaleza del mercado interno, y lo que significa es que cada que llega inversión, cada que llega una rama, tú puedas emular toda su cadena de proveeduría en tu mercado interno. Es decir, no nada más llega el dato, ¿no? En lo abstracto, sino que cada que llega inversión hay un nuevo proceso que aprende el país a hacer. Y eso ya, digamos, cuando damos pasos para adelante en ese sentido, es cuando ya estamos haciendo política industrial, que eso es lo que ahorita ya apenas estamos enunciando con plena claridad. O sea, López Obrador lo que hizo fue empezar a ejecutarlo, ¿no? Y ahora lo que vemos es ya empezar a dar pasos serios o contundentes en el sentido de ir industrializando ya, pero diciendo ya particularmente qué ramas, qué regiones y de qué manera, los polos de bienestar, ¿no? Medio dramático. Doctor, y otra cosa, los chinos utilizaron esa técnica de aprender. Exacto. Ellos recibieron y aprendieron a construir, y hoy construyen sus aviones, hoy construyen sus máquinas, hoy construyen sus chips, pero aprendieron. ¿Por qué? Porque la inversión, su gente, sus ingenieros se prepararon. Hay que hacer una gran inversión en educación tecnológica, por eso esa nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, en esto tenemos que invertir, porque si podremos tener mucha inversión, pero si no tenemos un capital humano preparado, estamos jodidos. Y eso fue lo que hizo China. Y lo que está haciendo Andrés Manuel no está muy lejos de lo que hizo China, ¿eh? Totalmente. Fortaleció el mercado interno con la inversión y con el apoyo con estos programas sociales. Pero además empezó a desarrollar infraestructura, empezó a desarrollar inversión interna, fortalecer el mercado interno, que lo hizo, y no solo eso, empezar a lograr la independencia energética, que es cuestión de seguridad nacional, y la independencia alimentaria. Eso. Ahí empezó. Y entonces eso yo creo que es el compendio para que no ahora todas estas universidades, los apoyos a los estudiantes, todo es un plan. Todo es un plan que le digo yo que es un plan maligno, como lo digo yo, de preparar al pueblo para hacerlo cada vez más independiente. Porque un pueblo preparado y estudiado
Imagínate, imagínate, más universidades, más médicos, más Claro. todo. Entonces, absorber las inversiones, sí, pero aprender de eso como hicieron los chinos. Los chinos empezaron armándole carro a los demás, armando aviones a los demás, armando cosas, celulares y todo, y hoy tienen mejores celulares que el iPhone, hoy tienen mejores carros que eso. ¿Por qué? Porque aprendieron. Entonces, la inversión no solamente fue para tener ganancias monetarias, sino para tener ganancia en autonomía, digo yo. Exacto. Sí, sí, autonomía. Quizá no sea la palabra porque nos recuerda a la visión neoliberal, pero en realidad sí es un asunto de productividad, no en el sentido de explotación, ¿no? Sino de productividad en el sentido de que entiendes cómo la potencia que tienes para poder absorber tecnología es teniendo pues capacidades organizativas. Entonces, por eso, por ejemplo, la reforma orgánica que está proponiendo la presidenta de la administración, pues es para que sea más ágil en ese sentido. En la reunión que comentábamos ahorita con los CEOs, se hablaba de este concepto de la ventanilla única, es decir, el problema que tienen las inversiones también muchas veces es de que hay una serie de límites porque hay diferencias no coordinadas entre el ámbito federal, estatal y local. Entonces, arreglar eso es arreglar una estructura muy importante de coordinación dentro del mercado interno, entre los diferentes niveles. Y la otra es también las formas en las cuales tú entiendes el proceso productivo, ¿no? Una es el asunto, lo que te llevó a la ley silla, ¿no? De que ni siquiera te podías sentar en el lugar de trabajo y una superexplotación terrible, o estas otras capacidades de experiencias, por ejemplo, ¿no? De que en el futuro habrá ingenieros mexicanos que tengan la experiencia de haber construido determinada batería, carro, y que eso pues va haciendo también pues toda un avance, ¿no? En el sentido de tecnología cada vez ya desarrollada, ¿no? Dentro del país, que coincido, ¿no? Que es lo que hizo China, es una emulación de ese proceso, pero porque en última instancia pues de eso se trata, ¿no? O sea, de que tú puedas tener la capacidad de producir y reproducirte en los términos promedio de la tecnología alcanzada en el mercado global, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo es posible que Brasil haga de los mejores aviones, los Embraer, claro, y México no pueda hacer, cuando México fue más pionero en aviación que Brasil. Totalmente. México empezó a construir aviones aquí, y los gringos nos pararon por miedo, no sé por qué, creo que fue un tratado de Guadalupe, una babosada esa, y dijeron que México no podía construir aeronaves. Y de hecho las carreras de ingeniería aeronáutica no se estudiaba hasta hace poquito. Se empezó a estudiar aquí la carrera de ingeniería y aeroespacial, pero no había esa carrera. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de futuro, no había. Ahora con todo esto de la empresa aeroespacial, que yo no estoy de acuerdo con eso, que digan aeroespacial. Espacial es una cosa y aero es otra. Los que construyen aviones son aeronáuticos, los que construyen naves espaciales son aeroespaciales. ¿Sí? Entonces, pero aquí, pues, tú sabes que aquí le ponen los nombres rimbombantes para creerte que no mames. Pero bueno, yo siempre digo, porque yo soy aeronáutico, yo soy ingeniero aeronáutico, pero no me gusta la palabra aeroespacial. Primero porque cuando te dicen vuelos espaciales, no hay vuelos en el espacio. En el espacio no se vuela, porque no hay aire. ¿Sí me explico? Entonces, ¿se navega o...? Es simplemente por impulso, es por movimiento inercial nada más. Pero bueno, y eso ha costado discusiones. Entonces, México tendría, ¿por qué tiene que estar comprando Embraer mexicana si nosotros podemos hacer nuestros aviones? Aquí tenemos un proyecto en Chihuahua de hacer un RMO gigante, pero ¿qué? Bloqueo. No te dejan avanzar, no te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos no le conviene que México se desarrolle, hombre. Sería su mayor competencia. Si ya hay emigración de Estados Unidos a México, imagínate si México crece más todavía. Imagínate lo que pasaría. Entonces, yo creo que México tiene todas las condiciones, nada más le falta meterle más billetes a la educación, más billetes en investigación y más billetes a la parte tecnológica, por ejemplo, que no sea nada más el poli, sino que haya mucho más escuelas tecnológicas, que haya más desarrollo de la ciencia, como hicieron los chinos. A los chinos, los gringos le dijeron, tú no puedes hacer chips de más de 7 nanómetros, ya lo están metiendo de 14. Y los chinos, los gringos, ¿cómo hiciste eso? Aprendí, güey.
Exactamente. Y ya China es monstruo también en lo que es semiconductores. México se tiene que desarrollar, porque México, pues aquí se inventó la televisión a colores, cabrón. Sí. ¿Qué más quiere? Tiene ingenio el mexicano, es creativo. Entonces, nada más hay que liberarlo, quitarte la bota que dice Made in USA de aquí, quitarte el complejo, Eso. ¿sí? Que te crearon del charrito sentado debajo del nopal bien pedote, ¿sí? Y sabes que los mexicanos son mucho más grandes que eso, pero mucho más grandes que eso. Eso fue alguna de las palabras que me gustó Andrés Manuel cuando dijo hay que quitarse el complejo. México es una potencia, sí lo es. Y a eso vamos, y yo estoy seguro que en este sexenio van a haber cambios brutales en ese sentido. Claro. Bueno, vamos con ya el último tema para aprovechar aquí